Hacedores, hacedoras, aquí estamos un día más, un programita más y como siempre con grandes invitados. Soy Carlos Jiménez con nuestra compañera Presen Simón y Dulce María Facundo y hoy como siempre Presen, a que sí, a que tenemos un gran invitado para empezar. Además vamos a hablar de finanzas, de perras que decimos por aquí, que siempre es un tema, que siempre es un tema que seguro que despierta el interés. Bueno, ¿a quién tenemos hoy, Presen? Pues no lo podemos hacer mejor que con nuestro invitado de hoy, que es Salvador Molina. Él es periodista, es analista económico, mentor, consejero de empresas, coach. Tiene un amplísimo currículum, ¿no? Y un amplísimo historial profesional. Y además es lo que nos trae aquí hoy, es presidente del Foro de Ecofin y director de la revista Ecofin. Hoy vamos a conocer un poquito más en qué consiste esta entidad, ¿verdad? Y todas las actividades que hacen, que nos va a resultar súper, súper interesante. Ujú. Bueno, pues Salva, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este ratito y por compartir tu experiencia y tus conocimientos con todos nosotros, que seguro que nos va a venir fantásticamente bien. Pues muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de divulgar y contar cosas. Por supuesto, muchísimas gracias, Presen, por tus amables palabras, ¿no? El que haya hecho muchas cosas o que el currículum sea muy largo solo responde a estas canas que peino y a los años de actividad y de profesión, ¿no? Bueno, pero si en los Nada. años que se tiene, Salva, no se hace nada, pues al final el currículum estaría vacío, o sea que... Sí, no estoy de acuerdo contigo. Es decir, hay que tener canas, hay que tener experiencia, hay que cumplir años de vida, pero además hay que ser muy proactivo, muy Sí. trabajador y con una mentalidad de crecimiento importante, que esa es la que tú tienes. Y por supuesto, eso sí que responde a todo tu historial. O sea, que Sí, no seas tan humilde ni tan, ¿verdad? Aquí. yo siempre aplico esa máxima de que el que deja de pedalear se cae de la bicicleta y por tanto pues por eso he estado de presidente de Telemadrid o hemos creado un clúster de innovación financiera con el ayuntamiento Mm. o estamos ahora preparando un rodaje de una película. Es decir, estamos en muchos frentes abiertos, pero realmente el día a día, como decía Carlos, pues tiene mucho que ver con el mundo financiero, con el mundo de la empresa a través de ese think tank que es Foro Ecofin y en estos últimos años, desde el año 20 hasta ahora, también en lo que tiene que ver con innovación financiera, en esa alianza que hicimos con el Ayuntamiento de Madrid, que es el Clúster Madrid Capital FinTech. Así que, Ujú. bueno, ahí nos encontramos en el mundo de la tecnología, en el mundo de la Espera, innovación y en espera, el espera, mundo de espera, las finanzas. Salvador, que tú lo tienes claro porque lo estás viviendo, pero nosotros no, es demasiada información, vamos a ir Bueno, ahora cortándola. digerirla, ¿no? Vamos a ir Poco a cortando poco. el tema porque que si no, no seremos capaces de interiorizarlo todo. A ver, lo primero, para aclarar conceptos, fintech, que es una expresión que se escucha Sí. continuamente, ¿qué significa? Para traducirlo al lenguaje de los que no sabemos, ¿cómo podemos interpretar esta palabra? Sí, yo siempre digo que en Ecofin, que llevamos 20 años pedaleando en esto de la innovación en el mundo financiero, ya hablábamos antes y organizábamos encuentros que llamábamos InnoDays, días de innovación, en torno al mundo fintech antes de que se inventara la palabra fintech. La palabra fintech es un acrónimo que une dos expresiones, ¿no? Finanzas y tecnología. Con lo cual, lo que viene a significar es toda aquella innovación en servicios financieros que tiene una base tecnológica, ¿no? Para que nos entendamos, cuando hacemos un Bizum para pagar algo, estamos haciendo fintech. Cuando entramos en la banca online en nuestro portátil y especialmente en nuestro móvil, estamos haciendo fintech. O cuando estamos comprando, yo qué sé, un teléfono móvil por la web y dice, ¿quiere un seguro por si se le cae la tablet o si se le rompe la pantalla de tal? Y decimos que sí, estamos comprando una póliza de seguros y eso es fintech, finanzas imbuidas, seguros imbuidos dentro de un sistema de compra, ¿no? Qué bueno. Bueno, y si te parece, empezamos con lo de Madrid FinTech. ¿Cuál fue el origen un poco, el propósito? Un poco dice, bueno, un día, como digo yo siempre, te levantas con fiebre y dices, venga, vamos a hablar con el Ayuntamiento de Madrid. Seguro que no, pero bueno, cuéntanos un poquito los inicios y cuál es el propósito y qué es lo que está haciendo Madrid FinTech, que seguro que es súper interesante. Me alegra lo de un día te despertaste y llamaste a la puerta
azul del Ayuntamiento de Madrid y dijiste, tengo una idea, vamos a ponerlo en marcha. Ojalá las administraciones fueran tan eficaces, innovadoras y startuperas en esa forma de funcionar. No, yo realmente fui al Ayuntamiento de Madrid a venderle un proyecto y me fui con otro. Mira, qué bueno. Me explico. Fui a proponerle un proyecto que habíamos desarrollado en Ecofin, que era bastante interesante, de una gran aceleradora que fuera un poco la cúspide de la incubación que se hace en distintos coworking, en distintos labs, en distintos aceleradores corporativos, privados o públicos que hay en Madrid. Y dije, bueno, vamos a crear la parte alta de esa pirámide para hacer proyectos no startuperos, sino unicornios para hacer proyectos escalables. Y me encontré con que me dijeron el director general de innovación del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Moreno, a quien conocía de épocas pasadas en otras consultoras y demás, me dijo, me parece un proyecto genial, Salva, pero en estos momentos no está en la línea de trabajo del Ayuntamiento de Madrid. Pero en cambio, y aquí fue el intercambio de cromos, sí que estamos desarrollando una serie de proyectos que tengan que ver con nichos de negocio en la economía digital que todavía no estén cubiertos y donde Madrid pueda tener una oportunidad de desarrollo. Por ejemplo, hemos pensado en la industria del videojuego, por ejemplo, hemos pensado en la inteligencia artificial y también hemos pensado en el sector fintech, ¿no? En la innovación que aplica al mundo financiero, pues porque en Madrid hay grandes bancos, grandes compañías aseguradoras a nivel mundial, una gran bolsa a nivel iberoamericano y europeo. Y bueno, pues yo creo que tenemos los mimbres. Hombre, yo le dije, bueno, pues ya que cierro un libro, que es el con el que veía, y abrimos otro, te puedo contar que en el Foro Ecofin llevamos muchos años trabajando en innovación financiera. Hemos tenido distintos grupos de trabajo aplicando a temas como el efecto crowdfunding, crowdlending, etcétera, a temas de neobanca, a temas que tenían que ver con la primera inteligencia artificial, la que tenía que ver con el mundo chatbot, contact center, etcétera. Pero en estos últimos años, uno de los grupos que más, grupos de trabajo que más está funcionando es precisamente un grupo fintech que intenta elevar el tiro, no en oposición o reivindicación de lo que hace la industria fintech, sino en esa colaboración, esa hibridación, mestizaje que lleva haciendo desde hace un par de años. Hablaba en el 2019, solo llevaban de amigos un par de años la industria tradicional de banca y seguros con los nuevos incumbentes fintech. Y le dije, hombre, pues estas 28 empresas que están en el grupo de trabajo, se llama Círculo Fintech, podrían ser el motor de ese clúster que queréis hacer en el ayuntamiento y por tanto podemos hacer una alianza, una joint venture, que dirían los economistas, y en esa joint venture, pues Ecofin pone esas 28 entidades tractoras que tienen empuje, que llevan varios años, más de 4 años, liderando proyectos y haciendo puntos de encuentro de think tank, de conocimiento, de intercambio, transferencia de conocimiento. Y con esas 28 empresas arrancamos el proyecto. Entonces, me dijeron que dónde había un bolígrafo para firmar ese contrato, que si ya tenía 28 ya estábamos tardando en firmar. Y firmamos porque entre esas 28 pues estaban, yo qué sé, entidades como Imagine, que es el neobanco de Caixa, o estaba Accenture y KPMG, o estaban Hauser, o Creditea, o otras muchas entidades como Finicens o October, que llevaban mucho tiempo en esto del fintech, no eran recién llegados, ¿no? Y con esas 28 empresas hicimos un punto de alguna manera, de aportación, de legado de esas entidades y a través de las conclusiones que se presentaron de 10 verticales, de 10 grupos de pensamiento, esa aportación, ese legado se recogió en el mes de febrero del año 20 en un documento que se llamaba el Manifiesto de Cibeles, lo escenificamos en el Palacio de Cibeles, en la sede del Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles, y una vez que se hizo esa aportación, ese legado, esa hoja de ruta que era el Manifiesto de Cibeles, a renglón seguido hicimos el acto de constitución del clúster. Carlos Conesa, el director general de innovación del Banco de España, fue nuestro padrino. Begoña Villacís, entonces vicealcaldesa de Madrid, fue nuestra madrina.
y ahí 105 entidades firmaron un libro de adhesión a ese clúster. Y ahí es donde arrancamos a trabajar, a funcionar y a elaborar proyectos tanto en la línea de conocimiento, libros blancos, etcétera, como en la parte de creación de proyectos, en colaboración, en co-creación. Ok. Ahí es donde arrancamos. Es verdad que 3 semanas después nos llevaron al confinamiento COVID, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia y ahí nació. Salva, salva, que coge carrerilla. Que coge carrerilla y no nos deja meter base aquí, que hay que ir aclarando las cosas. Bueno, primero, la verdad es que eres un crack, porque el nivel de relaciones que tienes y cómo eres capaz de agrupar a grandes empresas, ¿no? Grandes corporaciones y a la administración pública, la verdad es que eso no es fácil, ¿no? O sea, que enhorabuena por esa habilidad, ¿no? que tienes, ¿no? Y luego, bueno, se crea este clúster y bueno, vamos a empezar al principio. Se crea el clúster y qué es lo que comienza a hacer. Un poco, ¿cuál es el funcionamiento de un clúster para que las personas, si no entienden, qué es un clúster, cómo funciona, qué es lo que se hace, cuál es el resultado final de ese clúster, un poquito aclarar en el caso concreto del de Madrid, cómo funciona el tema. Claro, esa pregunta me parece súper oportuna porque, quiero decir, la palabra clúster en sí misma no es una palabra amable, no es castellana. Hay gente que la utiliza para todo, ¿no? Como dice un amigo mío, para un roto y para un descosido, para todo sirve, ¿no? Entonces, hay que aclarar lo que es un clúster porque, a diferencia de una asociación patronal, que es una asociación que defiende los derechos de un grupo concreto, la patronal del transporte o la patronal de la banca o la patronal de los seguros o la patronal, pues, de los que fabrican tornillos cuadrados con la base plana, ¿vale? Para todos ellos hay un espacio, pero un clúster es justo lo contrario. Un clúster es una plaza común, imaginaros una plaza pública, esas plazas castellanas como la de Madrid o la de Salamanca, que es un cuadrado donde hay puertas de entrada en distintos lados de esos 4 lados, ¿no? Entonces, yo siempre digo que nosotros lo que hacemos es facilitar que pasen cosas en esa plaza pública. ¿Y quiénes son los invitados? ¿Quiénes son los que traccionan o entran dentro de esa plaza pública? Pues por un lado entran la industria tradicional financiera, bancos, cajas, compañías de seguros, compañías de mercados financieros, de inversión, etcétera. Por el otro lado llegan los nuevos, ¿vale? Los que vienen del colegio con la tartera y con los libros, que son los incumbentes, los fintech, los insurtech, los regtech. Bueno, con la palabra tech hay 30.000 tipologías distintas Que también sirve para de todo, ¿no? Como entidades. dice tu amigo, ¿no? Esa palabra también sirve para todo. Esto es un agregador de valor que podemos inventar los que comen Pipatec y nos vale también, ¿vale? Entonces, estos son los dos, digamos, integrantes obvios, la industria tradicional financiera y los nuevos que llegan a la industria financiera. Pero para nosotros también tienen mucho valor otras dos partes, que es lo que configuran que exista en el mundo distintos clústeres prácticamente en todos los países y en todas las ciudades importantes. Y los otros dos integradores son los que tienen conocimiento, tienen capacidad de aportar ideas y experiencias, incluso laboratorios donde fabricar esas ideas, que es básicamente el mundo de las universidades, de las escuelas de negocios y algunos centros de innovación, muchas veces ligados al mundo corporativo y otras veces ligados al mundo público, a las administraciones, ¿no? Por lo tanto, los que tienen ideas son muy importantes y los que tienen capacidad de incubar esas ideas son muy importantes. Y el cuarto lado serían un poco ese aglutinador de agentes que conforman el ecosistema y no tienen una tipología tan específica como el mundo financiero o el mundo incumbente o el mundo del conocimiento. Y ahí entran, pues, operadores de nichos, empresas de servicing, bufetes de abogados, porque es un sector muy regulado y necesita mucho conocimiento en la regulación. Y cada vez que entra una regulación nueva en protección de datos, ahora una nueva en inteligencia artificial, ahora una nueva en factorización, es decir, en juntar las facturas en una sola plataforma que además depende de la administración pública, de la agencia tributaria. Bueno, todos estos integrantes que hacen el ecosistema y que son, digamos, un perfil muy variado, pero muy importante en función qué proyectos, ¿no? En unos proyectos el líder puede ser un bufete de abogados, en otro puede ser un operador de nicho, en otro puede ser aquel que tiene el conocimiento, por ejemplo, en inteligencia artificial. Bueno, este es el agregado. Entonces, ¿qué es lo que hace el clúster?
pues ser facilitador e intentar que pasen cosas. Nosotros trabajamos a través de comisiones y de grupos de trabajo. ¿En una comisión surgen ideas y proyectos? Sí. ¿Cuál es nuestra obligación como clúster? Semillar. Esto es como, iba a decir las almejas, no, las ostras, ¿vale? Sabes que las ostras, hay algunas, no muchas, pero hay algunas que generan perlas. Y las perlas nacen porque alguien le echó un granito de arena y para protegerse el granito de arena empieza a fabricar nácar y fabrica una perla. Bueno, nosotros intentamos en las comisiones echarle ese granito de arena. Hay veces que salen perlas grandes, pequeñas o medianas y hay veces que no salen nada, pero es nuestra obligación. Y de ahí están saliendo proyectos que tienen que ver con utilización de la tecnología para dar soluciones a la comunidad de mayores o para dar soluciones al mundo del turismo de cercanía o para generar una moneda virtual para el turismo en determinadas zonas, etcétera. Entonces, son proyectos que aplican a negocio, por decirlo así. Es la oportunidad de generar nuevos proyectos empresariales. Y por el otro lado, la otra cara de la moneda es conocimiento. Oye, ¿qué es esto de la Silver Economy? Bueno, pues vamos a hacer un libro blanco donde equipos de investigación de universidades y equipos de desarrollo de negocio de empresas aporten en un libro coral conocimiento. Esto mismo lo estamos haciendo ahora en inteligencia artificial aplicada al mundo financiero, pero lo hemos hecho con distintos documentos en distintas áreas. Tendencias en el mundo de la innovación fintech, la situación de la mujer en el ecosistema financiero y tecnológico. Hemos hecho un paper que tenía que ver con el mundo PropTech, es decir, el mundo de la inversión inmobiliaria, etcétera, etcétera. Bueno, esta es un poco nuestra idiosincrasia. Aportar, sobre todo en áreas de conocimiento, que pueden tener que ver también con difusión y con lobby, pero en áreas de conocimiento. Y por otra parte, en la aplicación directa a generación de proyectos nuevos en colaboración, en co-creación, con 3, 4, 5, 10 entidades que se agrupan y abordan ese proyecto. A mí me gusta eso, bueno, primero me encanta cómo explicar las cosas, porque yo soy, bueno, y Carlos también somos muy visuales. Yo cuando has dicho lo de la Plaza Mayor ya me imaginaba, ¿sabes? Me encanta esa manera de explicar tuya, porque además lo hace muy clarito. Cuando hablas de patas, dices, bueno, pues por un lado tenemos a estos agentes, a estas personas, a estas entidades, por otro lado tenemos a otros. ¿Son invitados? ¿Son personas que tienen que optar a participar o tienen que reunir una serie de requisitos? Como porque a mí particularmente, lo sé, Carlos, pero la impresión que me da cuando hablamos de los clústeres es que son como entidades o como figuras como muy cerradas, muy de proteger su conocimiento, muy, ¿sabes? Es como que es muy, muy complicado entrar. ¿Cómo se accede? ¿Cómo una empresa accede o cómo vosotros invitáis a una empresa para que acceda al clúster? Yo creo, Presen, que has puesto los dedos en la llaga, ¿vale? Porque tradicionalmente, es decir, el modelo antiguo, el modelo previo a la economía digital, era exactamente lo que tú dices. Y lo que, por ejemplo, la Unión Europea, la red de clúster para la excelencia que nosotros pertenecemos, Madrid Capital Fintech pertenece a ella, eh, cuando nosotros entramos hace 5 años, lo que nos encontramos es justo eso que tú dices. Es decir, eran asociaciones patronales que habían dicho, oye, para mejorar, yo soy del transporte, por ejemplo, pero para mejorar este concepto de última milla, esta distribución tan compleja, porque hay mucha regulación, muchas restricciones de movimiento, no puedo meter un camión, no puedo meter una furgoneta de distribución. ¿Cómo solucionamos esto? Entonces dice, pues vamos a hacer un clúster de la última milla. Y entonces hay empresas de dentro de mi patronal que se meten ahí para hacer ese clúster. Por lo tanto, Claro. efectivamente, los clústeres eran conceptos muy cerrados, muy dependientes de una patronal concreta que ponía un clúster en marcha, obtenía una ayuda pública de la Unión Europea o del país donde estuviera y ponía en marcha un proyecto que realmente era de innovación casi siempre de carácter industrial, también de carácter logístico y de servicios, pero sobre todo industrial, y ponía en marcha ese proyecto. Entonces, ¿se podía entrar en un clúster? No, porque primero tenías que ser miembro de la patronal y luego la patronal te tenía que dar con el botafumeiro y decir, vale, tú eres pata negra y puedes estar en este clúster, porque si no eres pata negra, tampoco, aunque seas de la patronal, puedes estar en este clúster, ¿vale? Entonces, efectivamente, este era el modelo, digamos, tradicional, antiguo, previo a la economía digital,
Y lo que los clústeres, por ejemplo, los 7 clústeres que nacieron en torno al Ayuntamiento de Madrid y otros 4 que nacieron en torno a la Comunidad de Madrid y otros que hay en otros lugares, en el País Vasco o en Málaga o en Barcelona, en otras regiones, lo que intentas es romper ese modelo y poner en marcha un modelo que, sin explicarlo también, como lo explico yo, claro, con esa plaza mayor, lo que intentamos es hacer una asociación abierta, una asociación multisectorial, donde quien quiera entrar puede ver cuánto cuesta, cómo vale y para qué sirve en nuestra página web, y que todo el que tenga inquietudes, talento, capacidad de crear cosas, que por favor no se corte, llama a la puerta de MathFintech, tiene en mathfintech.es un correo electrónico, un punto de contacto, etcétera, y si no, que me llamen por teléfono, pero que no dejen de desaprovechar esta oportunidad. ¿Por qué? Porque es una asociación multisectorial, como explicaba antes, de muchos sectores, pero además abierta y participativa. Y el que entra dice, oye, yo me dedico a PropTech. Bueno, pues tenemos un grupo de PropTech. Tracción ahí. No, yo es que estoy analizando la economía de la longevidad y cómo generar un producto nuevo para atender a las personas mayores o al mundo rural o al mundo de la mujer. Bueno, pues aquí tenemos estas otras comisiones, la de economía con visión de género o la de Silver Economy, etcétera. Entra ahí. Entonces, no es entrar para nada, es entrar para algo. En la patronal tú entras porque perteneces a un sector y tienes la obligación de estar ahí. Cuando entras en una asociación profesional, yo soy periodista, coño, pues perdón, estoy en la Asociación de la Prensa de Madrid porque vivo en Madrid. Y como soy periodista económico, estoy en la Asociación de Periodistas de Información Económica, porque soy periodista de información económica. Pero esto viene como de suyo. Cuando entras en el clúster, no, entras para algo. Oye, yo tengo un proyecto o tengo una idea, o quiero tener más conocimiento, o quiero tener más contacto, o quiero facilitar el camino a un proyecto que tengo y no sé cómo hacerlo. Y ahí me van a echar una mano y me van a ayudar y me van a poner en contacto con alguien, sea administración pública o sea sector privado. Bueno, esta capacidad de ser un facilitador, no somos una gestoría, no somos una asesoría, pero sí es verdad que tenemos un proyecto que se llama de incubación, que es un hub fintech para ayudar a los que están naciendo y quieren escalar y crecer. Tenemos grupos de trabajo que son esas comisiones en las cuales poder hacer ese elemento de conexión y poder llevar tu proyecto a testarlo. Y si no tienes ideas y si no sabes qué hacer, pues mira, es un camino de conocimiento porque hay networking, hay comisiones en las cuales puedes obtener información, hay unos cafés fintech en los cuales puedes compartir el café y aparte del ponente en lo que venga a hablar que te interese más o menos, hay otros compartiendo café a tu lado con los cuales puedes hacer ese match. Qué Y bueno. así podríamos seguir hasta el infinito, pero bueno, Sí. es ese ambiente. Es más el casino del pueblo donde vamos a hacer cosas Qué que bueno. entrar por una puerta estrecha que es solo vamos a hacer esto. Ujú. Que yo creo que me da la impresión, y ya, yo solo un segundito, que en Canarias los clústeres son esa visión que yo te he comentado a ti. No sé, Carlos, si conoces Sí, alguna sí. otra visión que sea tan Mm. abierta, ¿no? Como está comentando Muy Salvador, pero cerrado vamos. y un poco coger como la exclusividad del tema, ¿no? O sea, montamos este clúster de la industria no sé qué y somos los exclusivos y somos los que tenemos la interacción con la administración, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como esto es mío, ¿no? Esto es mío y no te metas Mm. tú porque tal, ¿no? Una pregunta, Salva, ¿solo pueden participar empresas de Madrid? Entiendo que ¿no? Es de Madrid, pero bueno, si alguien aquí en Canarias, que no tenemos la suerte de tener a alguien que dinamice tanto los temas por aquí como tú, se puede participar, se puede ser miembro, aunque no sea de Madrid, para entrar en ese contacto, en ese networking, en esos cafés, ¿o no? Tienes que ser de Madrid. Sí, para que un botón de muestra sirva de ejemplo y no quede aquí una perorata de púlpito de sermón, ¿no? Eh, Antes de entrar en esta reunión, hemos estado reunidos con una persona que viene de Colombia, que representa el sector del software, la patronal del software de Colombia, y que quiere entrar en el clúster, ella a nivel grupal, pero también con la idea de poder facilitar que empresas colombianas tengan interacción con España, algunas porque quieran instalarse en España, otras simplemente porque quieran dar servicing, quieran ser la factoría de software para que crezcan y se desarrollen empresas que hay instaladas en España.
Vale. Esto el primero, ¿vale? El primer botón de muestra es que aquí estaba sentada hace un momento una colombiana para hablar de estas cosas y tenemos interacción y tenemos un foro iberoamericano en Insurtech, es decir, en innovación específicamente en el mundo del seguro. Y tenemos muchas alianzas y muchas relaciones. Y tenemos algunos socios en México y algunos socios en Colombia y algunos socios en Argentina. Vale. Con independencia de este botón de muestra, me hacía una pregunta y es, oye, pero he visto que el fintech de España es el cuarto del mundo. Digo, hombre, el fintech de España puede ser el cuarto o el tercero, depende de los parámetros. El primero siempre lo ha sido Londres, porque es donde hay esa capacidad de financiación de proyectos y donde, aunque no nazcan en Londres, van allí simplemente a ser residentes y poder tener opciones de financiación. Pero efectivamente hay un ecosistema importante en Madrid. Pero eso no es lo importante. O sea, yo siempre digo que lo más pequeño en fintech que existe es el sector europeo fintech. Es lo más pequeño que existe. O sea, no puedes hablar del fintech de Canarias, de Madrid, de Burgos o de Barcelona. Lo más pequeño es Europa. ¿Por qué? Porque cuando nace un proyecto de startup o spin-off, es decir, puede venir de un emprendedor o de una corporación, pero cuando nace, su planteamiento es, oye, yo en 18 o 24 meses tengo que estar en al menos 4 países de Europa, porque si no, cierro. Si no soy capaz de asumir ese reto, cierro. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que en Madrid están todas las fintech que hay en Europa, pero en París están todas las fintech que hay en Europa y en Berlín y no sé si en Milán, pero deberían, ¿vale? Pero hay 4 grandes mercados donde tienen que estar todas y tienen que estar todas traccionando. Que el domicilio social está ahí o está en Tallinn o está en Atenas, eso es indiferente. Que los centros de trabajo por cuestión de costes están en Málaga o están en Oporto o están en Andorra o están en Londres, eso es indiferente. Lo importante es que todo el sector, lo más pequeño que hay es que Revolut está aquí. Binex está aquí, Imagi está aquí, Finicens o Hauser están aquí y están en el resto de los grandes países de Europa. Esa es la fortaleza. Por lo tanto, el concepto Madrid es un concepto de casilla de salida, no de limitación. La economía digital yo entiendo que es una economía de ciudades, ya no ocurre en países o en regiones, es alguien que se instala en un punto de apoyo, en un Silicon Valley, en un Miami, en un Londres, en un Nueva York, en un Madrid o en un Berlín, y ahí empieza su proyecto a desarrollarlo. Pero en esa visión global que tiene el mundo de la economía digital no podemos ser reduccionistas. Por lo tanto, Madrid lo que propone es ser puerta de conexión de todo el ecosistema europeo y mediterráneo en primer lugar y en segundo lugar conexionarlo con el ecosistema americano, pero desde Canadá, Estados Unidos, México a Chile y Argentina pasando por todo el continente, ¿vale? Por lo tanto es un elemento de conectividad, de conexión, de oportunidades de negocio, etcétera. Pero no existe un fintech de Madrid y no existe un clúster de Madrid. Existe un clúster en Madrid, Madrid. Ujú. pero para toda Europa y para todo el mundo, ¿no? Muy bien. Qué bien vende las cosas, Salvador. Yo también te quiero, Carlos. Muy ¿Y bien. tenéis No, un equipo propio o cómo funcionáis? Porque claro, dices, no, tenemos comisiones. A ver, yo creo, mi impresión es que cuando organizas cualquier grupo, todo el mundo tiene que tener el mismo o un nivel de proactividad cercano o todo el mundo tiene que tener el mismo interés en colaborar, en participar, en aportar. No sé si sois muchos, muchas o no, pero lo que está claro es que probablemente las personas que están sí que son personas que aporten mucho, ¿no? De manera continua. ¿Cómo funcionáis a nivel de personas? ¿O eres tú solo? Que yo creo que tú tienes la tracción también para tirar del clúster, ¿eh? ¿No? Pero no, entiendo que no, pero ¿cómo funcionáis en este sentido? Pues por segunda vez te tengo que decir, Presen, has puesto el dedo en la llaga, ¿vale? Ay, mira qué bien. El mayor reto de Madrid Capital FinTech es precisamente el tener suficientes manos para atender todos los proyectos, todas las ideas y todas las capacidades. Vale. Entonces, como decía al principio, el clúster nace con una cabeza tractora, un tren, una locomotora que tira del resto del tren, que es Ecofin.
y esto viene siendo así en los 6 años de vida del clúster, ¿vale? Es decir, existía un grupo de trabajo de 28 empresas que fueron las tractoras, las que empujaron de ello, y también, digamos, las personas o el equipo profesional que tenemos en Ecofin es la que aporta una gran capacidad de trabajo, no solamente por agenda, por histórico, por conocimiento, por relaciones, que también, sino también porque en el día a día hay que hacer contenidos, hay que organizar reuniones, hay que facilitar agendas, etcétera, y para eso, de alguna manera, desde el minuto cero o desde el minuto antes del minuto cero, Ecofin ya venía trabajando desde 5 años con este círculo fintech que fue el origen del clúster. Por lo tanto, sí hay un equipo, pero es verdad que es un equipo dependiente de uno de los 2 partners importantes, que es Ecofin. Vale. Hay una segunda parte, y es que tenemos la filosofía de que cada vez que podamos consolidar un proyecto, poner al frente aparte de las entidades que están dispuestas a desarrollar ese proyecto. De tal manera que no sean dependientes del clúster, sino sean, digamos, como si dijéramos, unidades de negocio autónomas que son capaces de desarrollar el proyecto con la tutela, con la ayuda, con la colaboración del clúster, pero que sean más o menos autónomas. Esto cuando hay una alianza pues, con el Ayuntamiento de Madrid o con el INCIBE, también hay un presupuesto y es sencillo de abordar, pues porque se puede contratar a una persona que lleve esa secretaría del proyecto o a alguno de los socios se le puede de alguna manera dar un pequeño presupuesto para que desarrolle las actividades que pongan en marcha ese proyecto. Otras veces no es así y entonces se hace de manera colaborativa. Te pongo un ejemplo. Había que hacer un libro blanco de la Silver Economy porque así lo determinó no el clúster, sino la comisión de Silver Economy del clúster. Entonces, hubo personas que dieron un paso al frente, Sonia de Paz, profesora catedrática en la Universidad Rey Juan Carlos, dijo, oye, yo estoy trabajando en este ámbito, además tengo contacto con 6 o 7 equipos de investigación de otras universidades que están trabajando en este ámbito de la longevidad y la economía de los mayores, y yo puedo ser la coordinadora. Entonces, yo pongo parte de mi tiempo, porque es un tiempo además que me enriquece, porque es en la línea de trabajo que yo tengo, y yo voy a ser la coordinadora de este proyecto. Y en paralelo, pues otras empresas dijeron, oye, yo desde el punto de vista de la inversión o del punto de vista de la hipoteca inversa o del punto de vista de los seguros o del punto de vista del ocio, puedo aportar mi granito de arena. Bueno, pues se hizo un libro coral con las aportaciones del mundo de la universidad, con una visión más a largo plazo y con métrica. Y por otra parte, el de la oportunidad, ¿no? Que era el de las empresas que ya están analizando sus oportunidades de negocio en estos ámbitos y están diseñando, prospectando y en algunos casos ya en el mercado algunos proyectos o soluciones. Bueno, pues esto es un libro coral que la persona que más horas dedicó fueron 2, pues Sonia de Paz, la profesora que aglutinó a su gente y organizó el tema, y por otra parte, pues también las personas que tuvieron su aportación de valor en cada una de las empresas que contribuyeron a este libro. Pero es verdad que luego el clúster pues, buscó financiación mediante patrocinios para financiar la homogeneidad de todos esos artículos variados y por tanto un periodista entró en una unidad redaccional para darle sentido y un nomenclator único que nos hablara de senior economy, de longevidad, de silver economy, bueno, entonces, la unificación del punto de vista de contenido y la unificación del punto de vista de estilo, pues la hizo un periodista. Luego una diseñadora entró a diseñar el libro, tanto el ebook como el libro físico, y luego hubo que imprimirlo. Bueno, todos esos trabajos fueron financiados mediante una búsqueda desde el clúster de un patrocinio, de una financiación, pero realmente la mayor parte de las horas de trabajo fueron las que aportaron de una manera generosa y en cooperación y co-creación por las distintas personas que en el mundo de la universidad y en el mundo de la empresa fueron los autores intelectuales de ese libro, ¿no? Qué bueno. Estamos en el mes de la mujer, Salva, que lo comentamos al principio. Y bueno, comentaste un poquito así de pasada el tema del papel de la mujer en la fintech y la comisión que tienen de igualdad, me pareció entender. Cuéntanos un poquito cómo está el papel de la mujer ahora mismo en este mundo. Para nosotros era preocupante porque se unían 2 vectores de papel secante, por decirlo así. Es decir, si miras los sectores de economía y de empleo,
pues siempre te salen esos sectores donde hay una mayor brecha de género, que es lo que se llama STEM en inglés, que tiene que ver con las profesiones que tienen que ver con ciencia, con tecnologías, con ingenierías, etcétera. Eh, pues en la palabra fintech se unen dos profesiones que tienen que ver mucho con sectores muy masculinizados, ¿no? Que es el sector financiero y el sector tecnológico. Por ejemplo, en ciberseguridad hicimos un análisis y solo un 2% de los profesionales que se dedican a la ciberseguridad eran mujeres, ¿no? No te digo en cargos directivos, digo en total, ¿vale? En consultoras, en departamentos internos de corporaciones, solo había un 2%. Vale. Esta brecha es extrema. En el mundo tecnológico ocurre un poquito menos, pero también en el mundo startup, sobre todo en el acceso a la dirección de proyectos o dirección de empresas. Ahí la brecha de género puede estar en 1 de cada 5, como máximo es ese 20% la representación de la mujer. Y luego en el mundo financiero, pues poco a poco se ha ido cerrando esa brecha, pero si miras la lista de quienes presiden bancos y compañías de seguros, pues sobran las palabras, ¿no? Entonces, es un sector que requiere una especial tutela y una especial sensibilización. Nosotros desde Foro Ecofin, desde hace 15 años, pusimos en marcha o ayudamos a la puesta en marcha de la Fundación Umaswi, que es la fundación que vela por la igualdad. Ahora cumple 15 años, pasado mañana tiene un encuentro de cumbre de liderazgo femenino en la Universidad Complutense y se dedica a hacer ese trabajo en el día a día, en el mes a mes, creando redes de mujeres, creando elementos de sensibilización, en una estrategia que nosotros llamamos de influir en los influyentes. Es decir, nosotros tenemos pocas capacidades, pero vamos a hacer lo de las cerezas, que de una tire otra, y por lo tanto, si conseguimos sensibilizar a un comunicador que tiene un micrófono en la radio o en televisión, o tiene un blog de influencia, o un TikToker, o un Instagram de influencia, etcétera, pues oye, influyamos en los influyentes para que esto tenga un mayor impacto social. Entonces, este es el tipo de trabajo. Entonces, Carmen María García, que es la presidenta de la Fundación Umaswi, desde la constitución del clúster, se adhirió al clúster para liderar una comisión de economía con visión de género. Y en esa comisión de economía con visión de género, cada año, llevamos ya, por lo tanto, 5 emisiones de informes, junto con la consultora VIP Consulting, que es una consultora internacional, hacen un panel de 100 mujeres directivas que sean representativas, que sea una muestra representativa del sector financiero y tecnológico, y plantean una encuesta de situación, ¿no? Cada año se va de alguna manera virando en un sentido o en otro, pero en el último informe que se presentó a finales del año pasado, pues se miraba esa visión de género en el mundo financiero y fintech, y el resultado es que prácticamente desde hace 5 años al día de antes de ayer, las cosas no han cambiado para nada, ¿vale? Con los temas de la crisis y demás, lo que se ha notado es que la afectación a los cargos altos es mayor en el mundo de la mujer que en el mundo de los hombres, es decir, siempre la más prescindible en los consejos de administración o en la dirección general de las compañías es el perfil femenino antes que el masculino. Y en segundo lugar, en la aportación de talento y de puestos de trabajo, es verdad que en la base de la pirámide ha habido un fuerte crecimiento de la presencia de la mujer, seguramente en torno a un 20 o un 30%, pero en los mandos intermedios y en los mandos altos sigue la misma brecha de género. Por lo tanto, son temas en los cuales hay que seguir haciendo proselitismo, difusión, influir en los influyentes, hacer que Carlos y Pressing hablen de esto muchas veces y que consigamos que la gente, pues poco a poco, vaya reaccionando y valorando que es importante el concepto de la igualdad. Y si quieres, incluso egoístamente, por esos rankings que desde hace 10 años lanzan algunas consultoras en Estados Unidos de que las empresas más rentables son las más diversas en el Forbes 500 y en las grandes cotizadas norteamericanas. Bueno, pues sea verdad o argumento, quedémonos con que nos sirve para intentar empujar en favor de la igualdad de oportunidades a las mujeres en las grandes corporaciones y en las pequeñas Mm. startups, en todas, ¿no? Hace falta, está claro. Bueno, estamos ya en la última parte del programa, Salva, y nos queda un tema súper, súper interesante, que es todo el tema de inteligencia artificial, criptomonedas, Bitcoin, todas estas historias, todo este mundo que ha surgido de un tiempo para acá,
con sus claroscuros, ¿no? Porque, bueno, muy bien, hay gente que gana mucho dinero con el tema del Bitcoin, pero hay gente que se ha enterrado y luego, pues, toda esa información, entre comillas, lo de información, que circula sobre todo en redes sociales, ofreciéndote el oro y el moro, que al final resulta que no es, ¿no? Cuéntanos un poquito todo esto, cómo está influyendo la inteligencia artificial y esto, por ejemplo, la moneda virtual europea, ¿cómo la ves? Yo no la veo, ¿eh? Porque a mí lo que me quiten el papel, a ver que me quiten el papel de los billetes, aunque sea de 10 euros, que me lo quiten del bolsillo no me hace ni pizca de gracia. Yo quiero tener mis moneditas y mis billetes, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves el tema de la inteligencia artificial en este mundo fintech y todo esto de las criptomonedas? Por simplificar en una imagen más o menos poderosa, lo de la inteligencia artificial es como si a guerrilleros que iban con lanzas de repente le dan carros de combate y aviación de cazabombarderos, ¿no? La diferencia es ontológica, ¿no? Es pasar de poder matar a dos o tres a poder matar a millones de personas. Bueno, la inteligencia artificial es este arma de crecimiento que en positivo es un arma buena para el crecimiento de los negocios, para ser más eficientes, para atender mejor a tus clientes. En el mundo financiero, para simplificar la relación con los clientes y simplificarle ese onboarding, ese darse de alta o esa operativa, porque ya la inteligencia artificial me va a evitar identificarme con 7 clics, ya me va a bastar que a ver los haylo en banca electrónica. A simplificarme porque me identifica las facciones y con inteligencia artificial sabe que soy yo y ya no me hace más preguntas, etcétera. Por lo tanto, la inteligencia artificial en sí misma es buena, es un armamento, es una herramienta buena, pero es verdad que, como decía un amigo mío especializado en el tema de ciberseguridad, eh, también es una herramienta que en manos de los malos puede hacer mucho mal y ya de hecho lo está haciendo. ¿Por qué en manos de los malos? Porque los buenos tardan más tiempo, ¿vale? Que las oficinas de inteligencia, que las fuerzas del orden público, que los departamentos de seguridad de las empresas o de los bancos o de los seguros actúen, van mucho más lento que esas grandes mafias que descubrieron que con ataques de ciberseguridad son más eficientes porque con un día de trabajo ganan lo que de la otra manera robando bancos o asaltando trenes iban a tardar un año entero, pues estas grandes mafias de la ciberseguridad tienen los mejores técnicos y desarrolladores de inteligencia artificial porque pueden pagarla y pueden tener las mejores máquinas porque pueden pagarla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí tienen, digamos, que nos han cogido a la delantera y hay que ir detrás corriendo, pero intentando pararlo. Esta es una primera visión. El segundo tema, al clúster le preocupa, a Madrid Capital Fintech le preocupa mucho esto, a Ecofin le preocupa mucho esto. Entonces, está elaborando con expertos un libro blanco de la inteligencia artificial aplicada al mundo financiero, porque cada vez que hay una oportunidad en el mundo financiero se multiplica por X y cuando hay una amenaza se multiplica por X elevado a la enésima potencia. Por lo tanto, es un mundo muy sensible y estamos trabajando en un libro blanco que en lo bueno y en lo malo explique un poco los desarrollos y por dónde deberían de ir en lo ético y en la aplicación al negocio. Y por el otro lado, hemos desarrollado un proyecto que estamos ahora negociando con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, dependiente de la Administración Central del Estado, un proyecto, un programa que nos ayude a crear una herramienta de identificación de esas noticias falsas, eso que se llaman las fake news, ¿no? ¿Por qué? Porque esas noticias falsas, cuando es un meme gracioso que tú cruzas por WhatsApp y está Donald Trump pegándole a Zelensky en su despacho, pues dices, jaja, qué gracioso. Pero cuando eso lo realizan, como pasó al presidente de Argentina con una moneda virtual, una criptomoneda, incluso el presidente argentino va y pica y dice, sí, sí, inviertan ustedes en esto. Y hay miles de argentinos que se han endeudado y que han perdido su dinero precisamente por ese fraude. Bueno, pues esta creación de falsas noticias es muy relevante en el mundo financiero. Es muy relevante en el mundo de la criptomoneda, pero también en el mundo de la inversión en mercados. Con invertir en valores que no existen,
o que aunque existen realmente estás poniendo el dinero no realmente en la empresa en la que supuestamente estás invirtiendo, sino en un defraudador que se va a llevar ese dinero porque en realidad no es una entidad regulada y no es operadora de los mercados O en financieros. promocionar, Salva, una acción que te interesa a ti que suba y entonces metes ahí un fake news, alguien hablando por mí, por ejemplo, diciendo, oye, invierte en esta acción que va a subir y tal, no sé qué, buscando que todo el mundo invierta para que tú también lo recojas esa subida y te lo lleves tú calentito, ¿no? Exacto. Eso pasó ya, estalló la burbuja en las NFTs, que eran las creaciones Mm. de pinturas y de obras de arte basadas en el mundo digital y que había inversiones milmillonarias, se compraban muchísimo más caros que las obras reales en la Feria de Arco de Madrid. Mm. Y bueno, esa burbuja también ha empezado a estallar en todas las criptomonedas periféricas a las dos grandes, pero también monedas que ni existen ni van a existir nunca a través de procesos de fake news y de inteligencia artificial están haciendo que otras muchas personas inviertan falsamente y se arruinen. Bueno, en ese proyecto estamos o queremos trabajar con el INCIBE, pero queremos trabajar también con algunas empresas del clúster especializadas en inteligencia artificial, especializadas en identidad digital y especializadas en el mundo de la criptoseguridad para que juntas se cree una herramienta que sea útil para los medios de comunicación y que no piquen las falsedades, pero que también sean útiles a las personas físicas que puedan en un momento determinado pasarle el filtro de un simple semáforo, es decir, rojo, ni de broma entres ahí, verde, absolutamente segura, o naranja, de tenemos dudas, ¿no? Bueno, ese semáforo queremos que es muy importante a nivel, si quieres, profesional, pero también a nivel de ciudadanos, de particulares, que podemos picar continuamente si no tenemos alguien como este semáforo que nos eche una mano, ¿no? Sí, Bueno, supongo hombre. que ya lo estáis haciendo, pero en este momento, igual, bueno, todavía siguen impartiéndose formaciones de alfabetización digital. Fíjate qué importante es que al final las personas, más allá de que se pongan herramientas, como estás comentando ahora, ¿no? Pues que tengamos un conocimiento profundo y una capacidad de discernir y un pensamiento crítico y una capacidad de querer saber, ¿no? Que ahí no entra tanto el que haya una herramienta que también, sino el saber utilizarla y el querer utilizarla para que estas cuestiones no sigan pasando, ¿no? Me parece súper importante eso. Teresa, por tercera vez te digo, pones el dedo en la llaga. Ah, mira, Creo que ¿Qué pasa, esto, Salva? ¿Yo nunca pongo eh, el dedo en la llaga o qué? ¿Esto qué es? tú no. eh, tú acaricias la llaga. Eh, es una broma, Carlos. No, pero lo digo porque esto es así que llevamos desde hace 2 años, llevamos ya en colaboración con el INCIBE, llevando esa educación financiera y esa educación financiera basada en el uso de tecnología, porque al final las finanzas la estamos usando no yendo al banco, la estamos usando en nuestro teléfono móvil, ¿no? Estamos llevando esa educación financiera de utilización de compras, ventas, pagos, servicios financieros, etcétera, la estamos haciendo llevándolo a los últimos cursos de los institutos profesionales de formación profesional, lo estamos llevando a los últimos cursos de los colegios y lo estamos llevando a otros colectivos que entendemos que son especialmente vulnerables, que son los profesionales, porque al final estás atendiendo tu patrimonio, pero también el de terceros, esos autónomos y profesionales en gestorías, en bufetes de abogados, en otros tipos de servicios que estás atendiendo a pymes y que si tú metes la pata, estás metiendo la pata multiplicado por 10 o por 100, ¿no? Y luego también en el colectivo de mayores y mundo rural, ¿no? Porque entendemos que en ese mundo rural hay una peor información y formación y también en la brecha de edad pues hay también una cierta desafección y son los primeros que se creen las cosas y los primeros que van a picar, ¿no? Y están siendo la población más afectada en este tipo de fraudes de phishing o de mishing o de otros tipos de defraudaciones. Entonces, ahí llevamos 2 años y vamos a seguir en el futuro, este año y el que viene, trabajando en esa labor de concienciación, bajando a territorio, ¿no? Ujú. Muy bien. Y para este año, años siguientes, Salva un poquito proyectos que consideres que son, estamos hablando del tema de la fake news y de todo el tema de criptomonedas, etcétera,
pero y el tema de mujeres y todo lo demás, que el Silver Economy y todo esto, pero bueno, algún tema que tengas ahí un poco en la cabeza y dices, bueno, aparte de todo esto, pues nos interesaría pues, trabajar sobre no sé qué cosa, porque es importante, fundamental, una investigación, un algo ahí que tienen ahí en mente ahora mismo. Nosotros, de los proyectos más importantes que tenemos para los próximos meses en esa hoja de ruta que tú dices, tiene que ver con algunas de las cosas que has mencionado, esos libros blancos de la inteligencia artificial, también de la inteligencia artificial y la tecnología aplicada al sector inmobiliario, donde también puede haber muchísimo fraude Mm. y muchísimo desconocimiento. Y junto con eso, además, estamos también trabajando en proyectos concretos que tienen que ver con el mundo de la longevidad, en el mundo de la Silver Economy. Y este ámbito lo estamos ampliando a todo Iberoamérica, porque el gran objetivo del clúster este año es que el año pasado, de alguna manera, descubrimos que Iberoamérica, como diría Carmen, nos necesita. ¿Qué significa nos necesita? Que llevamos, dependiendo del mercado y del tipo de servicio, llevamos entre 3 y 5 años de delantera. Y desde Iberoamérica, lo decía hace un momento en una reunión que tenía aquí con una representante de una asociación colombiana, nos miran mucho en Europa y quieren aprender de Europa y quieren saber lo que hemos acertado y fallado, como ellos llevan un decalaje de 3 a 5 años, para ellos evitarse ese fallo, ir directamente al acierto y adelantar un poco el proceso y que dentro de un año podamos decir que nos llevan 3 o 5 meses, pero no 3 o 5 años de diferencia, ¿vale? Ellos, por ejemplo, en Colombia están ahora aplicando desde el Banco Central algo parecido a lo que aquí fue el Bizum, uno de los fintech relevantes y exportados desde España a otros lugares de América y de Europa. Bueno, pues en esos proyectos, para nosotros lo importante es descubrir América. Lo hemos hecho ya el año pasado creando el Foro Ibérico Insurtech, transformándolo en Foro Iberoamérica Insurtech, con 20 países que se integraron dentro de ese entorno. Lo estamos haciendo ahora en longevidad y lo queremos hacer en otros agregadores del mundo de innovación financiera. Qué bueno. Pues Presen, si tienes algo que comentar, este es el momento, porque tenemos que ir despidiendo el programa No, que se nos yo ha acabado el tiempo. darle la enhorabuena por todo lo que viene haciendo y nada, realmente es un lujo contar con una persona Ujú. que tenga esa capacidad de trabajo, de visión. Es tan importante tener visión y luego también, como comentaba Carlos al principio, de saber rodearte de esas personas que de alguna manera te puedan seguir, te puedan iluminar o te puedan apuntar, ¿no? Y apoyar en aquellas cuestiones en las que no podemos ser buenos en todo, no pues en aquellas cuestiones en las que otros sean mejores que nosotros. Así que muchísimas felicidades, un placer de verdad para nosotros, para mí en este caso escucharte y espero que podamos seguir continuando en el futuro. Pues nada, muchas gracias a todos y ya que estamos en agradecimiento, deja que mencione algunas personas que están tirando del carro porque yo no estoy solo, Claro. como son Marlon Molina, Eric Díaz, Carmen María García, Fernando Mairata, José Luis Casero y tantos otros que son ese núcleo duro de los que están dispuestos a echar unas horas de su tiempo, no libre de su tiempo, porque creen que el proyecto y el desarrollo del ecosistema fintech para España, no para Madrid, para España y para Europa, es una oportunidad única. Otros sectores ya han pasado de largo, nos han pasado por encima, la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, pero en FinTech todavía tenemos una gran oportunidad y somos uno de los grandes polos de desarrollo, tanto Mm. Unión Europea como Reino Unido, en el mundo. Ujú. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Se despide, bueno, gracias Salva, como siempre. Tenemos que decir que Salva es una persona súper asequible, siempre que le pedimos que intervenga está ahí siempre dispuesto y se le agradece tanto su cercanía como su disponibilidad. Muchísimas gracias, Salva. Y hasta aquí el programa de hoy. Se despide Carlos Jiménez con Presen Simón y Dulce María Facunda. Seguro que el programa le ha resultado tan interesante como a nosotros, porque la verdad es que hay información de primera mano e importante para nuestro futuro, evidentemente. Y nos emplazamos para la semana que viene, donde tendremos otro programa, otro super programa con otros grandes invitados. Y esperamos que nos acompañen la semana que viene también. Un fuerte abrazo y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.